Buenas noches, licenciado. Nosotros somos el grupo número 2. Presentaremos a continuación el tema de señalización de seguridad y salud en el trabajo en base a la norma 849-14. Siguiente, por favor. Introducción. La señalización es un aspecto muy importante en la seguridad en general, símbolos de seguridad, advertencia o cualquier otro tipo de aviso. La función de los colores y las señales de seguridad es atraer la atención sobre lugares, objetos o situaciones que pueden provocar accidentes u originar riesgos a la salud, así como indicar la ubicación de dispositivos o equipos que tengan importancia desde el punto de vista de la seguridad y salud. Para entrar en contexto con todo el tema de señalización de seguridad industrial, empezaremos dando a conocer algunos conceptos que serán nombrados a lo largo de la presentación. Siguiente. Balizamiento. Delimitación de una zona de trabajo para indicar la situación de peligro de potencial con la finalidad de acortar los límites que no deben ser rebasados. El cartel es una lámina en la que existen inscripciones, colores, textos o figuras y que se exhibe con fines de comunicar o dar información sobre un tema específico. Siguiente. Color de contraste. Es complementando a un color de seguridad que mejora las condiciones de visibilidad, ya sea resaltar su contenido o a la persona. Color de seguridad. Un color al que se atribuye una significación determinada en relación con la seguridad y salud en el trabajo. Siguiente. Material fluorescente. Material que emite una radiación óptima dentro de un rango visible de longitud de onda mayor al absorbido y para los cuales la emisión determina cuando se retira la fuente de radiación. Material retroreflectivo. Este material nos ayuda mucho cuando hay bajas condiciones de luz. Marcado de seguridad. Este adopta el uso del color de seguridad o el color de contraste para expresar un mensaje de seguridad o la interpretación de un objeto o la ubicación a un lugar visible. Siguiente. El pictograma es un símbolo o gráfico que destaca una situación de peligro o de riesgo a una instrucción determinada y que forma parte de una señal de seguridad. Riesgo, seguridad y salud ocupacional se entiende como combinación de la probabilidad que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición. Riesgo, gestión de riesgo para emergencia y desastres. Es la magnitud estimada de pérdidas de vistas personales, propiedades afectadas, medio ambiente destruido y actividad económica detenida en un lugar dado o durante un periodo de exposición determinado para una amenaza particular. Siguiente. Señalización de seguridad y salud en el trabajo. Es una señalización que es referida a un objeto, actividad o situación determinadas. Proporciona una indicación o una obligación relativa a la seguridad o a la salud en el trabajo mediante un texto o una señal en forma de cartel. Señal complementaria. Este tipo de señalización contiene exclusivamente un texto y se utiliza conjuntamente a una señal de seguridad y su propósito principal es proveer una información adicional. La señal de advertencia advierte de riesgo o peligro. Siguiente, por favor. Señal de salvamento es una señal que nos proporciona indicaciones relativas a las salidas de emergencia, a los primeros auxilios o a los dispositivos de salvamento. Señal de protección contra incendios, señal que proporciona indicaciones relativas a las acciones o equipos a usarse en caso de un incendio. Siguiente. Señal de seguridad. Este nos da un mensaje general de seguridad, obtenida de la combinación de un color, una forma geométrica y un pictograma. La señal luminosa está emitida por medio de un dispositivo formado por materiales transparentes o translúcidos
iluminados desde atrás, desde el interior, de tal manera que parezca por sí misma como una superficie luminosa, debe cumplir con los pictogramas descritos en los tipos de señalización. Siguiente. Propósito de los colores y de las señales de seguridad y tipos de señales. El propósito de los colores y de las señales de seguridad es informar sobre objetos, situaciones que pueden afectar a la seguridad y a la salud, logrando una comprensión rápida de un mensaje específico. La señalización da a conocer prohibición, obligación, advertencia, salvamento y evacuación. Siguiente, por favor. Criterios para la señalización de seguridad. Características de las señales. Para que toda señalización sea eficaz y cumpla su finalidad, debe ejemplarse en un lugar que llame la atención de las personas sobre los riesgos, provisiones y obligaciones, alertar a las personas cuando se produzca una determinada situación de emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación, que facilita a las personas la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios, que orienta a las personas o a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas, que dé a conocer la información con suficiente antelación para poder ser cumplida. Tiene que ser clara y con una interpretación única. Informe sobre la forma de actuar de cada paso correcto. Mi nombre era Aris Pernes Paola. Va a continuar mi compañera. Gracias. Continuando con el tema, viene el capítulo 2. Mi nombre es Yasmina Araceli Carrillo Valdivieso. El punto es señalización de seguridad y defensa civil. Siguiente. Tenemos el significado general de formas geométricas de los colores de seguridad y contrastes. Como se observa en la imagen, son figuras como el círculo en barra diagonal, que su significado es prohibición, y es de color rojo y color blanco. El otro es el círculo, que tiene un significado de acción obligatoria. El triángulo equilátero es de advertencia. El cuadrado o rectángulo de color verde es una condición segura de escape o equipos de seguridad. El cuadrado rectángulo color rojo es la seguridad contra incendios, y el achurado, que es la ubicación de equipos contra incendios. Cabe recalcar que en este punto incluye el color contraste para el material fosforescente bajo condiciones de la luz del día. Como siguiente punto, tenemos las disposiciones de las señales de seguridad y de forma de cartel. Estas están divididas por 9. El primero es generalidades, que son colores de contraste y formas geométricas que serán usados solamente en las siguientes combinaciones. En esta es donde un símbolo gráfico no es suficiente para indicar el significado de un diseño particular, sino más bien de un significado que debe ser obtenido preferiblemente por el uso de una señal general apropiada junto con la señal complementaria. El punto número 2, señales y carteles de prohibición, son el de pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda transversal, descendente de izquierda a derecha, atravesando un pictograma a 45 grados respecto a la horizontal, como se observa en la imagen, de dimensiones de la señal de seguridad, y en la señal de forma de cartel, las formas que tiene. El siguiente punto, hay una tabla que indica las dimensiones de la señal del cartel, que son las distancias de visión mayor a 8 metros, y las distancias para visión deben ser de 5 metros hasta 8 metros, y el tamaño del cartel debe ser en formato A3, y las dimensiones de la señal para la visión
menores deben ser de 5 metros y el tamaño del cartel formato A4, como se indica en la tabla. En esta misma deben tener la letra mayúscula tipo Arial color negro con fondo blanco y la letra mayúscula tipo Arial color blanco sobre el rectángulo del color rojo. El siguiente punto son señales y paneles de acción obligatoria. Estas señales son textos complementarios dentro de las señales que forman un cartel dentro que van debajo de la señal de seguridad y pueden ser de dos formas, como bien antes mencionaba, la letra mayúscula tipo Arial. En esta imagen de las dimensiones de señal de seguridad se observa que la primera parte es el área de seguridad y la parte de abajo es el área de la señal o texto, que es la obligación de usar casco de seguridad. En estos textos son dentro de la forma del cartel que irán debajo de la señal de seguridad. Estas mismas deben tener una base respecto al piso que sea de 1,4 metros y formatos de A3 que sea 1,5 metros y este tipo debe ser de A2 que sea de 1,6 metros. Sin embargo, estas alturas deben ser en función a la ubicación del peligro o riesgos a la mejora de la percepción visual. El siguiente punto son señales y paneles de advertencia, que estas indican la forma triangular y el pictograma de color amarillo. Cabe decir que como mínimo deben ser 50% de la superficie de la señal con bordes negros, a excepción del fondo de la señal. Estas mismas, en lugar del amarillo, deben evitar confusiones con otras señales similares utilizadas para la regularización del tráfico por carretera. Como se observa en la imagen, el peligro eléctrico, pero también hay colores de seguridad que deben seguir los siguientes puntos, que son, como se ve en la tabla, las dimensiones de la señal deben ser mayor a 8 metros y también deben ser para visión de 5 metros hasta 8 metros. Y en estas mismas debe cubrir al menos el 50% del total de la señal de seguridad que debe estar centrada en el área destinada. El siguiente punto son señales de salvamento y evacuación. Estas se denominan para utilizar en proporciones indicadas y material de primeros auxilios o dispositivos de salvamento. Tienen que ser cuadradas y de pictograma de color fondo verde, como se observa en la imagen. Y estas están divididas en dos. La primera, que es las señales de salvamento, la primera figura, y la segunda figura de área de la señal de primeros auxilios. Y el siguiente punto es señales de evacuación. Estas señales de evacuación pueden ser utilizadas por formas como la dimensión de seguridad, la dimensión de la señal en forma de cartel o lo que es la salida. En esto cabe recalcar que hay una nota muy importante que se recomienda que las dimensiones deben ser menor a 5 metros de la altura de la colocación de la base del cartel respecto al piso. Debe ser de 1,4 metros y formatos cuya dimensión mayor a 5 metros, ya sea de 1,6 metros, pero estas podrían variar según la función o características de las estructuras ambientales o a la percepción visual. El siguiente punto son la señalización de equipos de protección contra incendios. Estas son utilizadas para proporcionar relativas medios de protección. Generalmente estos son contra incendios, ya sean los extintores, bocas de incendio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparos de sistemas. Esas señales están de acuerdo a los siguientes requisitos. Como se observa en la imagen, son las dimensiones de seguridad y las dimensiones en forma de cartel, que es del extintor. En esta misma, el rojo igual debe de cubrir al menos el 50% del total del área de la señal
y la señal debe estar centrada en el área destinada. El siguiente punto es la señalización de equipos de protección contra incendios. Estos equipos son contra incendios que serán señalizados en el caso de almacén, depósitos, alquiler, local industrial, y también deben ser de tamaño de altura del extintor de más de 40 metros. Esta misma debe tener la señalización horizontal en el suelo, que tendrá como máximo 1,20 metros de ancho adicionales al diámetro del extintor y como máximo 1 metro en la pared hacia adelante. En esta misma, el equipo de lucha contra incendios debe ubicarse en el área señalizada, pero el equipo de protección contra incendios debe estar a 1,50 metros desde el nivel del suelo cuando el extintor sea menor a 20 kilogramos y máximo 1 metro cuando el peso total del extintor sea mayor a 20 kilogramos. El siguiente punto son señales complementarias. Estas señales complementarias están asociadas a seguridad y salud ocupacional. También tienen las características, como se observa en la imagen, de 0,025. Y el siguiente punto, que son señales especiales. Estas señales especiales están por función más específica para informar a los usuarios sobre la oferta personal o los automotores que se encuentran en la vía. Por ejemplo, los hoteles, los restaurantes, los teléfonos. En esta misma deben tener un control de tránsito que se debe referir al manual técnico, que se verá más adelante en el anexo número F. El siguiente punto, que es disposiciones complementarias para el marcado de la señalización de seguridad. Estas tienen 3 puntos, que son las franjas de señalización de agentes agresores o partes salientes o en movimiento. Estas franjas tienen igual un ancho, inclinada en un ángulo respecto a la horizontal. Y como la primera imagen tenemos el que indica el peligro, que es una forma de color celeste y de color blanco. El otro punto es la combinación de color verde con contraste blanco, que es el marcado de señalización que indica la condición segura. Mi nombre es Freddy Coela Vallejos. Vamos a continuar con la exposición. Materiales. Los carteles serán de un material que resista la mejor posible los golpes, las incrementaciones del tiempo y las agresiones medioambientales. Podrán ser fabricadas de las materiales metálicas, como puede ser chapa de aluminio, acero, y de plástico también puede ser policarbonato, PVC o ABS. También puede ser PA, ¿no? O cualquier otro las especificaciones solicitadas del comprador. El fabricante ya definirá qué material sí o qué material que no va a cumplir las condiciones que requiere, ¿no? Aspecto y acabado. Los carteles presentarán una superficie plano y uniforme, sin manchas ni decolorizaciones, libre de rugosidades, hendiduras, burbujas y otros defectos que merman las características y resistencia del mismo. Resistencia a la intemperie. Las placas que vayan a instalarse a la intemperie deben ser resistentes a los enfoques climáticos, producción por la exposición a la intemperie. Resistencia al impacto. Las placas que vayan a instalarse a la intemperie deben ser resistentes al impacto de objetos que pueden ser proyectados. Resistencia a la corrosión. Serán resistentes a la corrosión ya por el propio composición del material o como consecuencia de un tratamiento anticorrosivo adecuado. El siguiente, por favor. Criterios de dimensionamiento.
Para señales de prohibición obligatoria, advertencia, salvamento y protección contra incendios, se considera el tamaño A4 de la señal de la seguridad que podrá ser visualizada a una distancia menor a 5 metros, que es un tamaño mínimo recomendado para espacios interiores de oficinas y lavales de servicio o locales de servicio. Se considera el tamaño A3 de la señal de seguridad que podrá ser visualizada desde una distancia de 5 metros hasta distancia 8 metros, tamaño mínimo recomendado para espacios interiores de industrias, almacenes y depósitos. La otra que tenemos se considera el tamaño A2 de la señal de seguridad que podrá ser visualizada a una distancia superior a 8 metros, tamaño mínimo que es recomendable para espacios exteriores. El siguiente, por favor. Señales de evacuación y complementarios. Los tamaños considerados son para poder visualizar las señales que de las siguientes distancias, ¿no? Menor a 5 metros, tamaño mínimo recomendado para espacios interiores de oficinas y locales de servicio. Mayores a 5 metros, tamaño mínimo recomendado para espacios interiores de industrias, almacenes y depósitos. El siguiente, por favor. Partes de señal de seguridad, pictograma. Ahí podemos observar una advertencia que significa descarga eléctrica. Fondo que tenemos en color amarillo, forma geográfica tenemos en triángulo y tenemos un texto eléctrico. Y como se puede observar aquí al lado tenemos ya una señaleta terminado, donde estas señaletas más que todo se ven en algunas, en los departamentos, ya sea en algunas viviendas, ¿no? Siguiente, por favor. Señales de prohibición. Los señales de prohibición fueron diseñados para 3 objetivos importantes. En primer lugar, para prohibir conducta al uso de objetivos que pueden poner en riesgo la salud del individuo. En segundo lugar, para fomentar un ambiente agradable en un establecimiento público. Y el tercero, para prevenir acciones que determinan o causas daños de instalaciones del lugar. Son de forma redonda con el pictograma negro sobre fondo blanco con los bordes y la banda transversal en rojo. Algunas de las acciones de prohibición podemos mencionar, ¿no? Para fomentar un ambiente puro, se prohibirá fumar cigarros. Y otro, en lugares de alto flujo de personas, por ejemplo, podemos mencionar instituciones educativas, ya sea universidades, pues se prohibirá acciones como arrojar basuras al inodoro. Otro que podemos mencionar es muchas personas están acostumbradas a beber agua del grifo. Por esta razón es importante anunciar el prohibido del agua que no es potable, ¿no? En algunos casos hay aguas que están saliendo de las piletas y no son potables. Por último, podemos mencionar, esto se ve más que todo en los museos, ¿no? Que te prohíben las cámaras y celulares. Esto se ve más que todo en espacios de eventos culturales. El siguiente, por favor. Señales de advertencia. Una señal de advertencia es aquella que advierte de un riesgo o de un peligro. Estas señales tienen forma de triángulo y su pictograma es de color negro, fondo amarillo. El amarillo debe cubrir como mínimo 50% de la superficie de la señal, que podemos observar aquí que están con bordes de color negro, ¿no? Y también aquí podemos ver esto o podemos apreciar en cisternas que transportan ya sea diésel, gasolina. El siguiente, por favor. El siguiente. Señales de obligación. Las señales de obligación fueron creados con el fin de prevenir accidentes y orientar a las personas ya que nos obliga a un comportamiento determinado. Estas siempre las encontrarás de color azul con el texto pictograma en blanco. Estos podemos observar, ¿no? Hoy en día más que todo se utiliza en las oficinas o
en alguna institución pública donde te dicen portar barbijo, portar alcohol en gel y todo eso. El siguiente, por favor. Señal de evacuación. Guíen los recorridos de las personas que se encuentran en una situación de emergencia, que existe la evacuación de una infraestructura, un pictograma. Se utiliza para prevenir accidentes y controlar el flujo de las personas hacia salida. Aquí podemos observar algunas señaletas donde están diciendo por dónde puede salir o salida, ¿no? Y también se puede observar dónde se pueden reunir los trabajadores cuando haya algún incendio. O también nos muestra aquí unas señaletas que tenemos, señaletas de, bueno, salidas de emergencia, ¿no? El siguiente, por favor. Por último, tenemos señales de protección contra incendios. Estas señales deben ser situadas en zonas claves y visibles. Por su producción, incendio y donde no tienen un mostrar dónde se encuentran los extintores, salida de emergencia y evacuación, pulsadores de alarma y cualquier otro elemento necesario para que guíen las personas en la evacuación y en el uso de los sistemas de extinción. No simplemente es para encontrar la ruta de evacuación más cercana, también para encontrar el elemento de extinción de fuego y usarlos eficazmente. Como se puede observar, ¿no? Aquí tenemos extintores de incendio, mangueras, también carros de extintores y equipos automáticos contra incendios. Gracias. Mi nombre es Ariel Gutiérrez Rivas, continuando con la exposición, capítulo 3, señalización para recipientes que contienen materiales peligrosos. Como primer punto tenemos características. La señalización es un rombo que consta de 4 dimensiones, que tienen colores asociados con un significado. El azul hace referencia a los riesgos para la salud, el rojo indica el peligro de inflamabilidad y el amarillo los riesgos por reactividad. A estas 3 divisiones se les asigna un número, de 0 sin peligro a 4 peligro máximo. Por su parte, en la sección blanca puede haber indicaciones especiales para algunos materiales, indicando que son oxidantes, corrosivos, reactivos o... Bueno, las sustancias se consideran peligrosas si presentan algunas de las características de peligro establecidas, de acuerdo con las propiedades fisicoquímicas y toxicológicas. Las siguientes categorías y sus definiciones se dividen en diversos puntos, los cuales son explosivos, son sustancias y preparados sólidos, líquidos, pastosos o gelatinosos. Convergentes, son sustancias y preparados que, en contacto con otras sustancias, producen una reacción fuerte exotérmica. Extremadamente inflamables, son sustancias que tienen un punto de ignición extremadamente bajo. Inflamables, son sustancias cuyo punto de ignición es baja. Muy tóxicos y nocivos, son las sustancias que por inhalación en muy pequeña cantidad pueden provocar efectos agudos o crónicos. Como siguiente punto tenemos asignación de clasificaciones. Se establece un sistema de identificación de riesgos para que en un eventual incendio o emergencia de las personas afectadas puedan reconocer los riesgos de los materiales. Consiste en una etiqueta que consta del nombre del material y 4 secciones con un color asignado en cada caso. En el rojo, con este color se indican los riesgos por inflamabilidad, azul los riesgos de salud, amarillo los riesgos por inestabilidad y blanco en esta casilla se harán las indicaciones especiales para algunos productos. Los objetivos del rotulado de identificación de productos peligrosos, teniendo en cuenta la norma IRAM número 3797, que regula el rotulado de sustancias químicas, los objetivos del rotulado de identificación de los productos peligrosos son los siguientes: hacer que los productos peligrosos puedan ser fácilmente reconocidos a distancia por las características del rótulo, proporcionar una fácil identificación de la naturaleza del riesgo que se puede presentar durante la manipulación y almacenamiento de las mercaderías, facilitar por medio de colores de los rótulos una primera guía para la manipulación y almacenamiento. Criterios para establecer los grados de peligrosidad. La evaluación de peligro requerida para determinadas clasificaciones numéricas debe ser realizada por personas que sean técnicamente competentes y experimentadas en la implementación del criterio de peligro. La asignación de clasificación debe basarse en factores que abarquen el conocimiento de los peligros inherentes del material. Riesgo de salud. Se refiere básicamente a la capacidad de un material de causar daño a la salud a través del contacto del cuerpo, a través de las diferentes vías
de entrada como son la inhalación, ingestión y contacto térmico. El grado de peligro se divide en mortal, materiales que bajo condiciones de emergencia pueden ser letales, muy peligrosos, pueden causar lesiones o graves o permanentes. Peligroso, pueden causar incapacidad temporal o lesión residual. Poco peligroso, pueden causar excitación significativa. Y sin riesgo, no ofrecen peligro más allá de los materiales combustibles ordinarios. Riesgo de inflamabilidad. Se refiere al grado de susceptibilidad de los materiales a quemarse. Y se dividen en de abajo de 25 grados son los materiales que se vaporizan completamente a la presión atmosférica. Debajo de 37 grados son los líquidos y sólidos que pueden encenderse casi bajo cualquier condición o temperatura ambiente. Debajo de 93 grados centígrados son los materiales que deben exponerse a temperaturas ambientes relativamente altas. Y sobre 93 grados centígrados son los materiales que deben ser precalentados antes de que pueda ocurrir la ignición. Riesgo por inestabilidad o reactividad. Se refiere a la susceptibilidad de los materiales a liberar energía y se dividen en 4 puntos. Uno, puede explorar con facilidad, o 2, puede explorar en caso de golpe o calentamiento, inestabilidad en caso de cambio químico violento, inestabilidad si se calienta y estable. El riesgo específico se refiere a la reactividad con el agua y propiedades oxidantes de los materiales que causan problemas especiales y sustancias alcalinas. Gracias. Soy Verónica. Continuamos con el capítulo número 4, señalización para la accesibilidad de personas con discapacidad. ¿Por qué es importante? La realidad, es una realidad que viven las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida social. No permiten desarrollar sus actividades en su cotidiano vivir como otras personas lo hacen comúnmente. Es así que se da la necesidad de que las personas con discapacidad conozcan sus derechos y toda la información constante respecto a los servicios a los que ellos tienen, como por ejemplo las facilidades de movilización y la accesibilidad en igualdad de condiciones. Dentro de la accesibilidad de las personas con discapacidad al medio físico, tenemos el símbolo gráfico de la discapacidad físico-motora. Es una discapacidad para las personas que utilizan silla de ruedas. Esta norma establece la forma, colores y proporciones del símbolo gráfico. También se tiene los requisitos para poder utilizar este tipo de símbolo en los diferentes lugares. Este símbolo se compone de una figura humana en uso de una silla de ruedas concentrado en un espacio delimitado por marcas en las esquinas. La imagen debe ser iluminada en contraste con el fondo. Se debe utilizar para un color blanco sobre fondo azul oscuro o puede ser azul normal y otras características técnicas que garanticen a la percepción de este color. La imagen debe mirar a la derecha, a menos que existan razones direccionales para que mire a la izquierda. Se puede apreciar la imagen del mismo. Tenemos también la accesibilidad de personas con discapacidad al medio físico, símbolo de sordera, hipoacusia o dificultad de comunicación. Esta norma establece la imagen que contiene el símbolo usado para informar sobre la presencia de personas con hipoacusia, sordera, más de sordera o dificultad de comunicación y para señalizar en los ambientes públicos o privados, lo que es adecuado para ser usado directamente por ellas o donde se les brinde algún servicio en específico. Los requisitos para este tipo de símbolo es que la imagen contenga una estilizada de una imagen de una oreja y una franja diagonal. La imagen y la franja deben ser de color blanco sobre un fondo de color azul y otras características técnicas que garanticen la visibilidad y percepción de este color. La ilustración contiene marcas en las esquinas para indicar el área mínima donde debe estar incluida.
Este símbolo puede ampliarse o reducirse sin modificar las proporciones. En la señalización informativa sobre la discapacidad auditiva se debe instalar en los espacios como sean los espacios de espectáculos con más de 50 asientos fijos, en viviendas adaptadas para personas con discapacidad auditiva, se tiene que disponer de un sistema de alarma visual visible desde cualquier punto de la vivienda. Las plazas reservadas para personas con discapacidad auditiva, puntos de llamadas accesibles, viviendas accesibles para personas con discapacidad auditiva. Por otra parte, en accesibilidad de las personas con discapacidad al medio físico, tenemos el símbolo de ceguera o ambliopía, las personas que tienen baja visión. Esta norma establece la imagen que contiene el símbolo usado para informar sobre la presencia de personas con ceguera o ambliopía y señalizar en los ambientes públicos o privados, lo que es usable directamente por ellas o donde se les brinde algún tipo de servicio en específico. Tiene 3 requisitos, según la norma. Este símbolo debe contener la imagen estilizada de una persona desplazándose con ayuda de un bastón para detectar obstáculos. La imagen y la franja deben ser de color blanco sobre un fondo de color azul y otras características técnicas que garanticen la percepción al tacto y el color. En la ilustración se puede observar que contiene marcas en las esquinas para indicar el área mínima donde se debe estar incluida la imagen. Este símbolo puede ampliarse o reducirse sin modificar sus proporciones. Bueno, también este tipo de señales sobre la discapacidad deben ser instaladas en las entradas de todas las edificaciones que estén preparadas para recibir estos tipos de discapacitados, personas discapacitadas. Estas señales tendrán las dimensiones de alto y ancho mínimamente de 21 centímetros de lado para que pueda distinguirse a menos de 5 metros de distancia, 29.7 centímetros de lado para que pueda distinguirse entre 5 y 10 metros de distancia, y 42 centímetros para que pueda distinguirse a más de 10 metros de distancia. Los colores pueden variar, pero el que más está en la norma es blanco y celeste, o azul oscuro, perdón. También tenemos, no son personas con discapacidad, pero son personas prioritarias que todo ser humano que padece temporal o permanentemente una disminución de sus facultades físicas, mentales o sensoriales que le impide realizar una actividad normal, como sean personas en situación de vulnerabilidad, adultos mayores, madres embarazadas, madres con hijos de edad parvularia, de 2 a meses de edad, deben merecer por parte de toda la sociedad una atención prioritaria en la realización de trámites, prestación de servicios, etc. Estos son los pictogramas que identifican ese tipo de personas y deben ser instalados y utilizados para esta prioridad, que es una realidad en el día a día de nuestra vivencia. Continuando, mi nombre es López Tordoya Leslie Dayana y voy a continuar con el capítulo 5. Señalización vial en zonas de trabajo. Siguiente. Introduciéndonos en el tema, las medidas de seguridad y esquemas de señalización que se deben utilizar cuando realicen trabajos en la vía son particulares y específicas para estos trabajos, entendiendo como tales cualquier trabajo o restricción temporal que cause la obstrucción parcial o total de la vía. Para cada señal de dispositivo y esquema se define su función, criterios de diseño y aplicaciones más comunes. Las condiciones de circulación a través de una zona de trabajo no son las habituales para la mayoría de usuarios y trabajadores, por lo que los criterios de seguridad aplicados al diseño de señalización de obras son
tanto o más relevantes que las situaciones normales. Función. Las señales y medidas de seguridad para trabajos en vía tienen como objetivo fundamental que el tránsito a través o en los bordes de la zona donde se realizan las obras sea seguro y expedito, alterando lo menos posible las condiciones normales de circulación, garantizando a su vez la seguridad de los trabajadores y de las mismas y de las obras. Para ello se requiere que las señales y medidas utilizadas reglamenten la circulación, adviertan de peligros, guíen adecuadamente a los conductores a través de la zona de trabajo y protejan tanto a estos como a los trabajadores. Deben ser instaladas previo análisis técnico, solo en aquellos lugares donde se justifiquen y por el periodo de tiempo que duren los trabajos. Siguiente, por favor. Bueno, como siguiente punto, zonas de trabajos en la vía. Definiciones. La zona de trabajos en la vía está compuesta por áreas y sectores, como también el área de advertencia. El área de advertencia, en esta área se debe advertir a los trabajadores y usuarios la situación que la vía presenta más adelante, proporcionando suficiente tiempo a los conductores para modificar su patrón de conducción, velocidad, atención, maniobras, antes de entrar a la zona de transición. Siguiente, por favor. Área de transición. Es el área donde los vehículos deben abandonar la o las pistas ocupadas por los trabajos. Esto se consigue generalmente con canalizaciones o angostamientos suaves delimitados por conos, tambores u otro dispositivo específico para especificados más adelante. Área de trabajo. Es aquella zona cerrada al tránsito donde se realizan las actividades requeridas por los trabajos, ya que en su interior operan los trabajadores, equipos y almacenan los materiales. Área de seguridad. Es el espacio que separa el área de trabajo de los flujos vehiculares conducido por el tránsito. Siguiente, por favor. Área de seguridad. Es el espacio que separa el área de trabajos de los flujos vehiculares o peatonales. Fin de zona de trabajos. Es el área donde el tránsito retorna a las condiciones de circulación que presenta antes de la zona de trabajo. Seguridad vial. Atributo de la vía que permite garantizar el respeto por la integridad física de sus usuarios y de los bienes materiales aledaños a ella. Se debe tener presente en el diseño, construcción, mantenimiento, operación de una vía. Señales horizontales. Corresponden a líneas, símbolos, letras u otros, tales como tachas y tachones, ubicadas sobre la superficie de la calzada. Todas las vías pavimentadas deben contar con este tipo de señales. Siguiente, por favor. Señales verticales. Son dispositivos instalados a los lados o sobre un camino, presentando letreros que alertan al usuario. Pueden ser informativas, preventivas o reglamentarias. Como siguiente punto, señales informativas son las que tienen el propósito de orientar y guiar al usuario, entregándole la información necesaria para llegar a su destino en la forma segura, simple y directa. Señales preventivas. Es el conjunto de señales de advertencia de peligro por riesgos asociados a la geometría de la vía, a las restricciones físicas, a situaciones especiales o a cruces con otras vías.
Señales reglamentarias. Son mensajes relacionados con prioridades, prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones que ordenan el tránsito de los usuarios. También tenemos las señales de balsamiento, que son los elementos que indican el avance del kilometraje en una vía. Los semáforos es el dispositivo luminoso mediante el cual se regula la circulación de vehículos y peatones. Siguiente, por favor. Señal de tránsito. Es el dispositivo, signos y demarcaciones de tipo oficial colocados por la autoridad con el objetivo de regular, advertir, encauzar el tránsito. Demarcación. Señalización utilizada para regular la situación, advertir, guiar y encauzar a los trabajadores y usuarios que transitan por la zona de trabajos. Y los elementos de visibilidad de trabajadores y vehículos. Se utilizan para asegurar que los trabajadores y los vehículos de la obra sean distinguidos y percibidos apropiadamente por los conductores en cualquier condición. Continuando con la exposición, mi persona, Zohar Momani Moya, va a seguir desarrollando algunos puntos de los elementos de señalización. Como primer punto, señales y dispositivos de seguridad. Toda señal o elemento utilizado en los trabajos debe transmitir, o todas esas señales deben transmitir un mensaje inequívoco al usuario de vial, ¿ya? Y esto se logra a través de símbolos o leyendas, pero preferentemente siempre es mejor los símbolos, ya que se interpreta de una mejor manera esa parte. Tal como podemos ver en la imagen, ahí tenemos un símbolo de una curva pronunciada. Un conductor, eso ya prevé que más adelante tiene que reducir la velocidad. Entonces, es por eso la importancia de las señales y dispositivos de seguridad. Dentro de esas señales y dispositivos de seguridad tenemos lo que son las señales verticales. Las señales verticales son placas fijadas en postes o estructuras que están instaladas sobre la vía adyacente. Cumplen una función de prevenir a los usuarios e informar también a los usuarios sobre la existencia de peligros de naturaleza, ya sea de trabajos o de cualquier índole que esté sucediendo en la vía. Siguiente punto, por favor. Señales verticales preventivas, también llamadas de prevención, tiene por objeto advertir al usuario de la vía de la existencia de una condición peligrosa y la naturaleza de esta, ¿ya? Tiene una forma de rombo en el cual su fondo es de color amarillo con imágenes en negro. Deben ser colocadas antes del riesgo a prevenir. ¿Eso qué quiere decir? Si hay una curva más adelante, ya sea en una vía, en una carretera, esa señalización debe estar colocada, si es un área urbana, entre 60 a 80 metros antes de la curva, para que el conductor ya tome sus precauciones. También esas señalizaciones es dependiendo de la distancia tiene que estar colocado. Por ejemplo, si es en una vía en la cual se transita a una velocidad de 40 kilómetros por hora, la distancia de la señalización debe estar a una distancia mínima de 50 metros. Si es una casa donde se puede circular a 80 kilómetros por hora, a 120 metros de distancia tiene que estar la señalización. Y si es a más de 100 kilómetros, la señalización no tiene que estar a no menos de 250 metros. Siguiente punto, por favor. Señales verticales reglamentarias, o a veces igual se le llama complementarias. Este tiene por objeto indicar a los usuarios las limitaciones, prohibiciones o restricciones que hay. Como podemos apreciar en las imágenes, tenemos unos ejemplos de que no se puede girar a la izquierda o prohibida estacionar. También tenemos un ejemplo en la imagen de una vía que está señalando que en esa vía se puede ir a 80 kilómetros por hora. O sea, es optable ir a esa velocidad. También hay zonas de limitación donde te dice donde es zona escolar, ¿no? Donde tienes que bajar a 20 kilómetros, a 10 kilómetros. Entonces, eso es lo que te ordena tu tipo de manejo que tienes que tener, ¿ya? También esto se puede complementar con las señales preventivas. Por ejemplo, si hay una señal preventiva que indica que hay una curva peligrosa más adelante,
Justo después de esa señal, a cierta distancia, puede haber una señal reglamentaria, el cual te indica que bajes la velocidad, justamente por la curva que hay más adelante. Siguiente punto, por favor. Señales informativas. Las señales de información o informativas tienen por objeto guiar al usuario, suministrando la información, ya sea sobre ubicaciones, localidades, destinos o lugares geográficos, intersecciones. Como podemos apreciar en las imágenes, hay una señal de información de lugares, por ejemplo, de pueblos, que si se quiere llegar a un destino, ponte La Paz o algo, se tiene que continuar de esto. Sin embargo, si se quiere llegar a Patacamaya o otro, tiene que hacer un desvío. De esa forma, el usuario puede tomar previsiones en su camino. Por ejemplo, si ya está llegando a un pueblo o a una salida, el usuario tranquilamente puede orillarse al carril izquierdo, cosa que cuando llega a la intersección puede tomar de manera calma. Ahora, una señal informativa también de novedad que hemos pillado y que se ha visto es esa de cámaras, que la zona está controlada por cámaras de seguridad. Bueno, conforme ha avanzado la tecnología, se ha sacado igual ya eso, esa señal informativa. Siguiente punto, por favor. Ya, canalización y elementos de canalización. La canalización de una zona de trabajos cumple la función de guiar a los peatones y conductores de forma segura a través de un área afectada, ya sea de una obra, una zona de riesgo o alguna inclemencia de la naturaleza que haya sucedido. Tal como vemos en las imágenes, cuando se realiza una obra o algo, se utilizan distintos elementos para canalizar, para desviar la ruta, para que no interrumpa el trabajo. En la imagen podemos ver que están utilizando conos también direccionales, los cuales vamos a ir desarrollando punto por punto. ¿Ya? Hay unos elementos de canalización, o sea, los cuales se usan para hacer desviar la ruta y hacer seguir un camino, los cuales son conos, barreras, delineadores, cilindros, ¿ya? Ahora, todos estos materiales o elementos de canalización, ya sean los conos, cilindros y direccionales, deben asegurar que, o sea, no deben ser de unos materiales ya sea como fierro o cosas metálicas. Generalmente son materiales de goma, ya que estas tienen que asegurar que si algún vehículo o algo lo impacte, este no sufra daños de consideración. O también tiene que no ser peligroso, digamos, para los mismos obreros que utilizan ese tema. Siguiente, por favor. Ya, justamente como los elementos de canalización, ahí tenemos los conos. Estos conos se emplean cuando es necesario definir una variación de la calzada normal o del tránsito normal, o tal vez para reducir el ancho o aumentar o reducir el número de pistas. Ya, su altura mínima de estos conos en áreas urbanas es 0,70 metros. Sin embargo, esto va a variar en función de dónde se utiliza. Donde, por ejemplo, en las carreteras donde hay alta velocidad o emprenden los caminos con alta velocidad, se pone conos con mayor altura para mayor visibilidad. También estos conos pueden ser iluminados desde dentro con luces, esto con el fin de aumentar su visibilidad. Tal como apreciamos en la imagen, para realizar una obra, se ha utilizado los conos para desviar ese camino. Y eso el conductor lo puede prevenir y ahí lo puede ver desde una buena distancia. Siguiente, por favor. Delineador vertical. Estos elementos indican la dirección horizontal y vertical. Permite a los conductores individualizar la pista para la circulación. Deben ubicarse suficientemente próximos unos de otros, de manera que se delinee claramente la canalización. Como apreciamos en la imagen, hay uno que es para carriles contrarios, o sea, delimita hasta qué parte llega su carril y a partir de qué punto es en sentido contrario. Esto es para una mejor visibilidad de los conductores y para que no se estén pasando igual a otro carril. También tenemos otro, podemos apreciar en la otra imagen en carretera, donde se coloca de manera seguida y eso indica al usuario hasta dónde están delimitados los puntos de la carretera y así no pierda su rumbo. Siguiente punto, por favor. Delineador direccional. Este delineador direccional tiene como propuesto guiar al usuario a través de las curvas, ¿ya? Tal como se aprecia en las imágenes, tiene una flecha que guía hacia el lado sentido donde está yendo la curva. Un punto aspecto importante de esto es que la separación entre delineadores siempre se debe apreciar o se debe poder ver por lo menos tres delineadores como mínimo. Esto con el fin de guiar al usuario hasta desde dónde está empezando la curva y hasta dónde está terminando.
También es en las zonas, áreas de trabajo, ya sean obras, como se puede apreciar igual en el CIAR, también se utiliza esto para desviar a otros carriles y puede continuar normal su trabajo. Siguiente punto, por favor. Las baseras. Las baseras se utilizan para impedir el tránsito de una vía, ya sea productos de trabajos o cuando ésta debe suspenderse por algún factor de naturaleza o fuerza mayor. Debe delimitar el área de trabajo. Como vemos en el ejemplo, en el primero hay uno que están realizando trabajos y por ende se ha cerrado la vía con esas baseras. Y en el siguiente, en la otra imagen se puede apreciar que se ha cesado totalmente una vía, ya sea por temas de naturaleza, inclemencia o cualquier cosa que haya sucedido. Entonces, eso indica que esa vía no está habilitada. Ahora, todos estos elementos se pueden utilizar en uno. No es necesariamente solo utilizar un elemento. Se puede combinar tanto los delineadores como, direccionales como con los conos o con los conos con las baseras se puede combinar. También se puede utilizar faros o luces encima de los delineadores o encima de los conos. Esto con el fin de visibilizar o dar una mayor visibilidad al usuario. Gracias. Siguiente punto. Prosiguiendo con la exposición, mi nombre es Puro Maire Liliana Vanessa. Voy a continuar con el capítulo 6, señalización de aeropuertos. Este es el primer reglamento establecido por la Autoridad Aeronáutica Boliviana sobre señalización de terminales aeroportuarias. En el mismo se establece criterios básicos a partir de los cuales debe adaptarse la señalización destinada a pasajeros y visitantes en los aeropuertos bolivianos poseedores de un COAR. Su objetivo principal es el de brindar respuestas homogéneas a los múltiples requerimientos de información direccional y de localización de espacios y de instalaciones, servicios que exigen las infraestructuras aeroportuarias. Asimismo, es establecido como una herramienta de trabajo útil y mejorable para todos los que tienen la responsabilidad del diseño, proyección y ejecución de programas de señalización en los aeropuertos del país. Tenemos los siguientes puntos. Número de señales. El número de señales en los aeropuertos deberá mantener en un mínimo compatible con la necesidad de orientar a los pasajeros que viajan por vía aérea y al público en general. Algunos aeropuertos pueden necesitar la mayoría de señales ubicadas más adelante, mientras que otros casos quizás solo tengan la necesidad de utilizar algunas de ellas. Ubicación y tamaño. Las señales deben indicar cuándo corresponda tanto la dirección en que se encuentran los servicios como su ubicación. Las señales deben colocarse en lugares destacados y no debe existir obstáculos que dificulten la buena visión de las mismas, ni estar junto a carteles u otras señales que les resten importancia. Las señales deben ser lo suficientemente grandes como para que puedan verse a una distancia razonable y en caso necesario deberían ser iluminadas interna o externamente. Dentro de cada edificio terminal, la relación entre el tamaño del símbolo y la superficie total de la señal deben ser la misma para todas las señales. Los símbolos de las señales que contiene este documento se presentan dentro de un recuadro para que sirva de referencia en cuanto a las proporciones de tamaño y espacio. Las señales de dirección deben ser rectangulares y las de ubicación cuadradas o rectangulares. Cuando se incluyan varias señales direccionales de tráfico mediante la agrupación y separación apropiada de dichas señales, las flechas de dirección deben colocarse en los tableros señales de modo que produzcan el máximo efecto dinámico. Uso de palabras. Las palabras no deben formar parte del símbolo, sino que deben estar separadas para mantener la importancia del símbolo. Letras y cifras. Cuando se consideren necesarias las palabras, debe utilizarse en un tipo simple, el mismo para todas las señales del edificio terminal,
y de ser posible en todos los edificios terminales de los aeropuertos. Colores. Debe utilizarse la misma combinación cromática en todas las señales del edificio terminal, en todos los edificios terminales de los aeropuertos. Generalidades. En los casos en que tanto las operaciones internacionales como las nacionales utilicen el mismo edificio terminal, las zonas de llegadas y salidas internacionales e interiores deben estar claramente indicadas. En ciertos casos se pueden incorporar uno o más símbolos en la misma señal, por ejemplo, autobús, tren y taxis, para dar una información general de dirección hacia los servicios de transporte de superficie, correos y telegramas, cuando se proporcionen ambos servicios en el mismo lugar. Normas para implantación de señales. Todas las instalaciones y servicios de un aeropuerto deben ser fácilmente identificables por el público usuario. La señalización debe conducir al público hasta su punto de destino dentro de las instalaciones. Cualquier información debe tener continuidad hasta dicho punto. Sin embargo, una sobreabundancia de información no contribuye en absoluto a la buena orientación. Es necesario establecer criterios restrictivos en la implantación de elementos de señalización. La señalización de los servicios e instalaciones relacionadas con las funciones específicas del aeropuerto tiene prioridad absoluta sobre la de los servicios complementarios. Las señales direccionales se instalarán preferentemente de forma perpendicular al sentido de la marcha del usuario. Las señales direccionales múltiples se ordenarán en función de la dirección que indiquen. En un mismo espacio arquitectónico ámbito de servicio, todas las señales de una misma tipología deben ser de las mismas dimensiones. La altura libre de las señales respecto del suelo deberá ser homogénea dentro de un mismo espacio arquitectónico. Las dimensiones de las señales estarán en función a la distancia de lectura necesaria y de la coherencia del conjunto. Tenemos los puntos que son soportes. El sistema de señalización e información en los aeropuertos debe contar con un conjunto de soportes diseñados específicamente para ello. Las dimensiones modulación, estructura constructiva, materiales debe ser establecido para la aplicación concreta. Colores. Debe tenerse en cuenta que los colores reproducidos son una referencia orientativa y que por tanto solo su código expresado en referencia real, Phantom o Color Instance 3D garantizan un valor cromático homogéneo. Pictogramas. Los únicos pictogramas a utilizar en la rotulación de señales son los que aparecerán más adelante. Tipografía. El único tipo de letra autorizado para la rotulación de señales es la ITC News Gothic en sus formas rectangular y normal. No se admitirán otras tipografías ni siquiera parecidas. Siempre se aplicará en la fórmula mayúscula, minúscula, nunca excepto en los rótulos de identificación del aeropuerto se utilizarán informaciones escritas solo con mayúsculas. Siguiente. Modulación. Las únicas formas de componer la información gráfica y escrita en las señales son las que mediante pautas reticuladas se especifican en la presente reglamentación. No serán admitidas otras formas de composición. Idiomas. En las señales exteriores para vías de acceso y zonas urbanizadas deben emplearse exclusivamente una o dos lenguas como máximo. Una de ellas será siempre el castellano. En las señales para viajeros a pie pueden emplearse hasta 3 lenguas. Siempre aparecerán el castellano y el inglés. La tercera lengua podrá ser la propia del lugar del aeropuerto, si esta es oficial en Bolivia. En todos los casos se aplicarán los criterios tipográficos y dimensionales especificados en este reglamento. Léxico. La terminología y léxico a utilizar en las señales están normalizadas en el presente reglamento
donde aparecen los conceptos léxicos más frecuentes en sus versiones, en castellana, inglesa y del idioma que predomina en la región. No deberán utilizarse términos léxicos distintos a los normalizados. En todo caso, si surge la necesidad de comunicar algún mensaje léxico no contemplado, deberá recurrirse a traducciones oficiales, previa consulta a la Dirección General de Aeronáutica Civil. Mi nombre es Delia Siles Saavedra. Continuaremos con las señalizaciones de los aeropuertos. Localizaciones tipo. La identificación del aeropuerto y la bienvenida. Es una señal que está instalada en la vía de acceso dentro del perímetro de administración del aeropuerto. Las direccionales. Ese señal que está instalada en las principales de circulación interior del aeropuerto, tales como terminales y salidas, llegadas, aparcamiento, direcciones, etc. Siguiente. En las zonas de aparcamiento de vehículos, la identificación del sector es la señal instalada al principio y al final de cada bloque de plazas de aparcamiento. Indica el sector, bloque y el número de carril del aparcamiento. La direccional, señal instalada en cada punto de intersección de los carriles de circulación interior de aparcamiento y por tanto en cada punto de posible indecisión. Las marcas horizontales completan, confirman señales verticales para indicaciones direccionales, limitaciones, prohibiciones y otras informaciones básicas. Siguiente. Aspectos gráficos. Los aspectos gráficos fundamentales se caracterizan la señalización de las terminales aeroportuarias. Son el color de fondo en acabado satinado, el tipo de color de letra, neogothic, los pictogramas, la forma y posición de la flecha, siempre a la izquierda de la señal, la estructura compositiva de las señales, siempre según las pautas establecidas en este reglamento, la diferenciación y separación entre informaciones principales, la posibilidad de utilizar 2 o 3 idiomas en las señales destinadas en viajeros a pie. Siguiente. Tenemos aquí algunos ejemplos de señalización del aeropuerto. La primera sería, es una señal principal que está en castellano y un idioma extranjero. Señal con información en castellano, un idioma extranjero y un idioma también de la región. Señal con información complementaria. Área comercial. Ejemplos de implantación. Identificación y bienvenida. En la cara anterior y de forma secuencial indican el nombre del aeropuerto y el texto bienvenida en idiomas castellano, inglés y, si fuera el caso, idioma de la región. El aparcamiento. En las zonas destinadas a aparcamientos de vehículos es fundamental la instalación de señales que permitan tanto una circulación fluida en sus calles interiores como una fácil localización de los vehículos estacionados. Exterior de edificios terminales. En el exterior de los edificios terminales es necesario indicar los distintos accesos principales como entrada y salida. Siguiente. Señal con información. Siguiente. Interior de edificios terminales y vestíbulos.
Eh, en los vestíbulos, pasillos y zonas de distribución deben instalarse señales que secuencialmente y de forma coherente indiquen la dirección a seguir para alcanzar los servicios e instalaciones fundamentales para los pasajeros. La zona de facturación en los vestíbulos donde se ubiquen los mostradores de facturación deben ser visibles. La información sobre programación de vuelos e identificación de mostradores. Siguiente. Acceso a zonas de pasajeros. Son entradas con acceso exclusivo para los pasajeros. Previo control de seguridad, debe indicarse la obligatoriedad de mostrar la tarjeta de embarque correspondiente. En las entradas a estas zonas se señalizan las siguientes, si existieran los accesos exclusivos para pasajeros con movilidad reducida y personas con carritos de bebé. Los planos de situación. En las zonas donde está prevista la circulación de un gran número de personas y visitantes, es recomendable la implantación de planos de situación que permiten gráfica clara y sencilla que permite informar las instalaciones y servicios de la terminal. Las puertas de embarque y zona de control de migración. La fácil identificación de las puertas de embarque contribuye a agilizar los movimientos aeroportuarios. Siguiente. Zona de control de migración. En esta zona, es una zona donde controlan la entrada y salida de los pasajeros y también controlan que lleven su documentación en regla, como ser pasaporte, visa. El recorrido de los pasajeros. En los recorridos que realizan los pasajeros desde el momento que acceden al edificio de la terminal, deben instalarse señales que confirmen las instalaciones y servicios que alcanzar. Es conveniente transmitir a los recién llegados mensajes de confirmación de su correcto encaminamiento. La sala de equipajes. Las salas de recogida de equipajes deberán indicar claramente dónde se encuentran. Área de recogida de equipajes. Siguiente. La información y señalización a instalar será con identificación de cintas y direccionamiento a las salidas. Las llegadas nacionales e internacionales también deben identificarse con claridad hacia la zona pública, las salas por donde efectúan su llegada los pasajeros. Mi nombre es Irma Toroya Huaypa, continuando con el tema aparcamiento de superficies. Son señaléticas hacia la salida de la zona de estacionamientos. Estas señaléticas deben estar de manera clara que permita al conductor recordar fácilmente dónde ha dejado estacionado su vehículo. La señalética de plazas de reserva son para personas con movilidad reducida. Esta señalética igual debe estar de manera clara para evitar su uso indebidamente. Siguiente. Elementos gráficos y colores. Los colores son un elemento fundamental en las señaléticas y estos se aplican dependiendo los códigos de señalización. La tipografía. El tipo de letra que se utiliza en las señaléticas de los aeropuertos son la Neus Gothics, ya que este tipo de letra es formal y tiene una alta calidad de visibilidad. Siguiente. Utilización de las flechas. Las flechas que indican hacia arriba, abajo, que estén inclinadas o que indiquen dar un giro de 180 grados es nos indican hacia dónde debemos dirigirnos.
Y en los aeropuertos existen tres colores de flechas, que son las flechas amarillas, que son para dar informaciones principales, las flechas azules para dar informaciones secundarias y las flechas blancas para emergencias o alarmas. Siguiente. Los carteles de seguridad. El objetivo de los carteles de seguridad es que todos los aeropuertos cuenten con las señalizaciones, cuenten con los mismos textos y las mismas imágenes para tener una percepción más uniforme. Y las normas de composición de las señaléticas es que las imágenes sean fáciles de identificar. El texto debe estar compuesto por caja alta, que quiere decir que la primera letra debe estar en mayúscula y el resto de la palabra en minúscula. Y también las señaléticas pueden llevar 2 o 3 idiomas. Siguiente. Aquí tenemos ejemplos de pictogramas más utilizados en los aeropuertos, que en la imagen 1 tenemos donde se restringe el paso de los peatones. En la imagen 2 solo pueden ingresar vehículos autorizados. En la imagen 3 solo puede ingresar personal autorizado. En la imagen 4, esto nos indica que la puerta debe estar abierto siempre cuando embarquen los pasajeros y cuando desembarquen. En la imagen 5, esta es una señalética de concientización, ya que indica que los pasajeros no deben olvidar su equipaje de mano o no pueden llevar equipajes de terceras personas. En la imagen 6 y 7 nos muestra o nos indica que todos los elementos que llevan en el equipaje de mano deberán pasar por un control de seguridad. En la imagen 8 nos indica también que los aeropuertos cuentan con una salida de emergencia. Siguiente. Aquí tenemos otros pictogramas o señaléticas de restrictivos en los aeropuertos, donde no se puede fumar, no se puede llevar mascotas, no puede estar encendido el teléfono móvil en la zona de embarque, etc. Siguiente. También hay señaléticas donde indican cuáles son los artículos que se pueden llevar en el equipaje de mano y cuáles son los artículos que están prohibidos. Los artículos líquidos que se pueden llevar en el equipaje de mano pueden ser medicamentos, biberones que se consumen en el viaje o también productos que han adquirido en el aeropuerto. Estos deben llevarlo bien cerrados en una bolsa plástica con cierre. Y los artículos prohibidos que no deben llevar son las armas, instrumentos punzocortantes, herramientas, etc. En conclusión, podemos decir que en los aeropuertos los viajeros se enfrentan a un lugar desconocido y las señalizaciones les ayuda o les orienta. Es por eso que es importante las señalizaciones. Gracias.